Hey Diego, how are you? Good evening. Go. You listen to me, Diego? Do you hear me? Yeah, I can listen to you, Diego. Wonderful. Hi, Carlos. Good Hi, evening. nice to be with you. Wonderful. So, well, apparently nobody else is going to get into the class today. So let's just start together, okay? I think that it is going to be very useful for the entire class to, to continue our excursus on the listening section, which we began, I think, yesterday, right? Yes, definitely. So, vamos a continuar con nuestra lección en la sección de escucha. Y el día de ayer habíamos quedado en los tipos de pregunta para esta sección, así que vamos a continuar con eso, okay? And let's go, right? So that, of course, your classmates are going to be able to see the recording of this class, and that is going to help them a lot, okay? Van a ser capaces de ver la grabación y les va a ayudar muchísimo eso, okay? Para que se recuperen. Entonces, types of questions you will find in this section. Let's go, okay? We have actually just 6 types of questions. Tenemos solamente 6 tipos de preguntas, so this is going to be super easy, all right? Let's go. The first type of question is the TOEFL listening main idea question. Okay? El primer tipo de pregunta es la pregunta de idea central. Ahora, Diego, if you have any question during the lesson, during my dissertation here, please feel free to raise your hand, okay? I'm going to be like your personal teacher today, right? If you have any question, you tell me. Bueno, continuamos entonces. Every listening sample is going to begin exactly the same way, with a main idea question. Do you remind, Diego, that last time when I was giving you the general aspects of this section, I told you also your classmates, that you're going to have 6 questions per lecture and 5 questions per conversation. Por cada clase grabada que escuches, es decir, en el examen, ¿verdad? Vas a tener 6 preguntas para esa clase en particular, que obviamente te van a preguntar acerca de todo el material que has escuchado, y vas a tener otro tipo de pregunta para las conversaciones, que en este caso van a ser 5 preguntas, y para el caso de las clases grabadas van a ser 6. Right? I'm gonna wait for you. Hey, back. Carlos, hi. Yes. No, I can hear, so I get disconnected. Okay. And, todo lo que estabas explicando no lo pude escuchar. All right. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿ya puedes escucharme? ¿Bien? Sí. Okay, yes. Wonderful, perfecto. Empecemos de nuevo, no hay ningún problema. Entonces, había dicho de que vamos a ver los tipos de preguntas, types of questions in this section, ¿ok? Vamos a ver qué tipos de pregunta hay. Y el primer tipo de pregunta es the main idea question. What is this type of question about? Simple. This question, it's simply going to be asking you what is the central idea or point made in the lecture or the conversation. Recuerda que para cada conversación y para cada clase grabada que vas a escuchar, vas a tener, por supuesto, un tema, ¿no? En el caso de las conversaciones, muchas veces tus estudiantes van a estar hablando acerca de un cambio en la universidad o los profesores sobre un tema académico. Ahora, eso es muy importante porque siempre va a haber una idea central, un punto central, un tema central en cada conversación y en cada clase, por supuesto, ¿verdad? Y esta pregunta simplemente va a cuestionarnos cuál es esa idea central, ese punto central hecho ya sea en la clase, grabada o ya sea en la conversación, all right? Something else you need to know about this type of question, very, very important. Every listening sample will begin exactly in the same way, that is to say, with a main idea question. Remember when I was talking about the general aspects of this section, I told you and also your classmates that for every single lecture you're going to listen to, you're going to have 6 questions. And for every single conversation, you're going to have 5 questions to respond. Para cada clase grabada vas a tener 6 preguntas que vas a tener que responder, obviamente con relación a lo que hay en ese, con relación a lo que hay ahí, ¿verdad? Okay, wonderful, Tanya Garinchi.
Okay, good evening, Tanya. We are discussing right now the first type of question, okay, in the listening section. Estamos discutiendo aquí con Diego el primer tipo de pregunta que hay en la sección de escucha. Este tipo de pregunta se llama the main idea question. It's a very simple type of question because the only thing that asks from you is to identify what is the central idea or main point in the conversations and lectures. Lo que este tipo de pregunta nos cuestiona es que identifiquemos cuál es la idea central o el tema central en cada conversación o clase grabada que escuchemos en esta sección, ¿ok? Ahora, a lo que le comentaba Diego es que cada vez que nosotros tengamos preguntas para una conversación o para una clase grabada, que en el caso de las conversaciones son 5 preguntas por conversación y 6 preguntas por clase grabada, la primera pregunta, the first question for all of those materials, it's going to be a main idea question. La primera pregunta que van a tener para cualquier lectura o para cualquier clase, mejor dicho, para cualquier clase o para cualquier conversación, va a ser una pregunta sobre qué? Va a ser una pregunta simplemente sobre, como les había mencionado, la idea central. Es decir, la primera pregunta que les van a hacer siempre va a ser, what is the main idea of this lecture? What was the main topic of the conversation? ¿Cuál era la idea central de esta clase? ¿Cuál era el tema central de esta conversación? Esa va a ser la primera pregunta que siempre les van a cuestionar, ¿ok? Ahora, this type of question usually takes this form. What is the form? Simple. El form va a ser el siguiente. What is the main idea of the lecture? Es decir, este va a ser el parafraseo de la palabra, el wording de las preguntas para que ustedes sepan cómo identificarlas, ¿ok? If you see something similar to this question structure, then you know it is a main idea question. Si ustedes ven una estructura similar en la pregunta a una de estas, saben que es una pregunta de idea central. What is the main idea of the lecture? What subject is the professor mainly discussing? What was the conversation mainly about? ¿Okay? Estas 3 preguntas son usualmente como se escriben las preguntas de idea central. Así que si ven algo parecido a esto, saben que es una pregunta de idea central. ¿Ok? Entonces, como digo, aquí lo único que hay que hacer es identificar para cada clase y para cada conversación cuál es la idea central, cuál es el punto central de la lectura o de la conversación. ¿Ok? Nada más que eso. Now, of course, let's look at an example. I'm going to press this button here, and this is going to direct us to a reading, in this case, it's a listening item, and we're going to listen to it. Vamos a escuchar a un pasaje. En este caso, it's a class, it's a lecture on art. I think it's about an artist called Botticelli. Es una clase de arte sobre un artista llamado Botticelli. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, no, ya escuchamos, right? Yeah, exactly. We listened to this, right? During my last class. This was the last thing we did. Ya escuchamos a esto. Y ahora, con esto, espero que hayan traído sus notas. I remind that last class I told you, please save that paper that you're going to write down your notes on, because we are going to use those notes in order to respond to this question. Okay, entonces ya escuchamos a esto, era acerca de Botticelli, un pintor que, según la profesora, ilustraba, ¿no? Cómo es de que muchas veces los artistas por un momento no son bien apreciados, pero eso no significa que dentro de un tiempo no lo sean, puesto que Botticelli era un artista muy bueno en su época, no fue tomado en cuenta, ni mucha gente lo admiraba en ese momento. Sin embargo, hoy en día es el artista que más libros tiene o el artista que más especialistas están comentando. ¿Ok? Ahora, con todo eso que hemos estado escuchando el día de ayer y con sus notas, espero que las tengan ahí a mano, ¿cuál sería una pregunta de idea central para esa lectura o para esa clase en particular? Una pregunta sería esta. What is the main point of the professor's lecture? Si se dan cuenta, esta es justamente muy parecida a la que les di acá, right? What is the main idea of the lecture? En este caso es, what is the main point of the professor's lecture? Entonces, si ustedes leen algo parecido a esto, van a identificar rápidamente de que están hablando de una pregunta de idea central, ¿ok? No hace falta nada más que eso. What is the main idea? Or what is the main point of the professor's lecture? ¿Cuál es el tema o el punto principal de la clase del profesor? Nada más que eso, muy sencillo. Ahora, veamos las opciones probables. Option A, people today should know more about different styles that Botticelli used. Option B, Botticelli's career exemplifies certain historical tendencies of the art world. C, we can never know the artists who might be popular in the future. Or Botticelli's religious paintings were more important than his paintings that depicted non-religious subjects. ¿Ok? Ahora, una de estas 4 respuestas es el tema central de toda esta clase que escuchamos acerca de Botticelli, la clase que escuchamos el día de ayer. Ahora, por supuesto, la respuesta ya está en la pantalla. Sin embargo, veamos unas cuantas recomendaciones antes de poder responder.
In order to correctly choose your answers, you must be very precise in choosing only the answer or those answers conveying the central idea of the passage. Ahora, lo que tienen que hacer es elegir la respuesta que contenga la idea central de la, bueno, en este caso es de la clase, ¿verdad? Pero también puede ser de la conversación. Ahora, ¿qué es la idea central? Let me begin by saying what is not the central idea. Déjenme empezar por decirles qué no es la idea central, ¿ok? Vamos a descartar qué no es la idea central. A central idea is not that idea which began the class, ¿ok? No es esa idea que comenzó la clase. It's not that idea that ended, ¿ok? No necesariamente es la última idea que se presenta en la clase. It's not necessarily that detail or unperceivable detail that you have noticed. No es tampoco algún tipo de detalle bien complejo de notar. It's not the part you remind the most. No es la parte que ustedes recuerden más. Eso es muy importante. If you remind something specifically about the class or the lecture, maybe it's because you believe it was, you know, maybe intriguing. Maybe you believe it was curious. Pensaron que era curioso, quizá les intrigó y por eso lo recuerdan. Pero no necesariamente si ustedes recuerdan algo específico de la clase o de la lectura, significa que eso va a ser sí o sí la idea central, ¿ok? Ahora, ¿qué es la idea central? What is the central idea? The central idea is that idea that have framed all discussion and data. La idea central es esa idea que de alguna manera ha encerrado, es decir, encapsulado, ¿qué cosa? Toda la información, todos los comentarios que hizo el profesor en la clase. Es decir, siempre hay algo, ¿verdad? Que lo hace todo una unidad, es decir, de que toda esa información que se menciona, todos esos comentarios, hay un tema que los envuelve, es decir, hay un tema que los está, de alguna manera, como digo, encerrando. Esa es la idea central, lo que encierra, lo que delimita toda la información, ¿okay? Lo que lo vuelve un todo. Now, you must choose those conveying the topic that all the rest round about. Siempre hay un centro, ¿verdad? Y las cosas giran alrededor de ese centro. En este caso, la idea central va a ser ese tema, ese punto, en el cual todos los demás puntos giran alrededor. ¿Ok? Esa es la idea central, para que sepan identificarlo. Ahora, segunda recomendación. Don't let yourself to be deceived by some answers presenting you textual references from the passage. Many answers may contain material that it is indeed in the passage, but you should ask yourself if that was only a contingent detail, something that you, can dispense with, or actually a main idea. In some cases, the speaker himself will identify the main idea, so pay attention. Entonces, ¿qué les estoy comentando? De que cuando ustedes lean la respuesta, no se dejen convencer muy rápido, porque muchas respuestas, para intentar confundirlos, les van a presentar información que sí se mencionó en el pasaje, información que es real, cosas de las que sí se hablaron. Pero ustedes tienen que siempre preguntarse, ¿es esta la idea central o es un detalle contingente? Es decir, ¿es este realmente el tema que vuelve todos los temas y puntos un todo, es decir, lo que lo circunvala, lo que rodea y encierra todos los temas? ¿O es esta idea o este punto simplemente una idea contingente, es decir, algo que se puede prescindir de lo que podríamos desechar y aún así entender la idea o el tema completamente? Así que pregúntense eso ustedes mismos. ¿Es contingente? Es decir, ¿es algo secundario, algo no elemental? ¿O es genuinamente ese tema que de alguna manera encierra a todos los demás? ¿Ok? Cosa muy importante. Sometimes the speaker himself, okay, in this case the professor, will identify the main idea, so pay attention. Muchas veces va a pasar de que el profesor mismo o la persona misma, él mismo diga cuál es la idea central del pasaje o de la conversación. Él mismo va a decir, okay, and the reason why I told you all these things is this, okay? Or now that we have talked about all these things, I just wanted to say that this is the main idea. Puede pasar. De hecho, pasó en este ejemplo que escuchamos, okay? Sometimes it's not going to happen, but that's the reason why you have to pay attention to all these things that I have mentioned. A veces no va a pasar, pero tienen que prestar atención y razonar cuál es ese tema que encierra y lo globaliza todo. ¿Ok? Ahora, en este caso, para nuestra pregunta aquí, what is the main point of the professor's lecture about Botticelli? The correct answer, that is to say, the main idea, it's B. Botticelli's career exemplifies certain historical tendencies of the artwork. ¿Por qué es la opción correcta? Leamos. Answer B is the correct one because the professor's main point is that Botticelli's work shows that some artists fall in and out of popularity over time. If you missed this, it might have been because you stopped listening towards the end of the lecture, okay? Al final de la lectura, la profesora dijo de que
Now we know all these things about Botticelli. We can know that not because an artist is not popular here in the present, or not because the artist was not popular in the past, will not be popular in the future, even if it takes half a century. Okay, la profesora dijo al final, ¿no? Ahora que saben todo esto sobre Botticelli, se dan cuenta de que muchos artistas, a pesar de que no sean reconocidos ahora o en el pasado, no significa que no lo van a hacer en el futuro. Por lo tanto, ¿qué está diciendo ya con eso? Está diciendo que Botticelli ejemplifica una tendencia histórica, que es la que está mencionando acá en la respuesta. Es decir, que muchos artistas al principio no son reconocidos, nadie valora su trabajo, pero eso no significa que en el futuro no se los valore, ¿no? Como en Botticelli case. Entonces, esa es la respuesta correcta acá. The main idea is this, because if you notice, this is what somehow, in this case, it's frame, okay? This is the topic or the idea that frames all the information and data. En este caso, esta es la idea que hace que toda la información tenga sentido, lo que lo va dando un todo, es decir, lo que lo delimita, es lo que encierra todo. Esta idea de que Botticelli es algo o un ejemplo que nos da vista a una tendencia de que los artistas no sean reconocidos en un momento, pero luego sí lo sean, es ese todo que está encerrando toda la información. Es decir, es esta la razón por la que la profesora habló de Botticelli en un primer lugar, es esta la razón por la que la profesora mencionó todas estas cosas sobre Botticelli, y no solamente eso, sino que también mencionó a muchos otros artistas, como Miguel Ángel, como Da Vinci. Entonces, todo eso tenía una razón, había una idea central. ¿Y cuál era esa idea central? Explicar que el ejemplo de Botticelli nos demuestra una tendencia histórica en el arte. All right, is this clear? Any question about this? Any doubt? ¿Alguna preguntita acá? ¿Algo que los pueda ayudar? We are fine. We're fine? Okay, we're fine then. Sigamos. Second type of question. This is the function question, okay? Esta es la pregunta de función o de propósito. The TOEFL listening function question will test your ability to understand why a certain idea or argument has been used in the passage. Esta es una pregunta que les va a preguntar por qué es que el autor incluyó cierta idea o argumento en su clase o en la conversación. Recuerden que como seres racionales que somos, siempre para cada cosa que hacemos, para cada acción, tenemos una razón para hacerlo, ¿verdad? Si hablamos algo es por una razón, si hacemos algo es por una razón, y eso se ve más claramente incluso cuando hablamos. Es decir, hablamos, decimos cosas por una razón. Entonces, por ejemplo, si yo les menciono, digamos, acerca les doy una clase de filosofía, ¿no? Y menciono de que la filosofía es una ciencia muy compleja. Hay una razón por la que yo les estoy diciendo que la filosofía es una ciencia muy compleja. Tiene que haber alguna razón. Quizás porque los quiero animar a que investiguen más sobre filosofía, o quizás porque los quiero ahuyentar de la clase, ¿ok? But the reason is that I have a reason. And in this case, you have to identify what is the reason why an author, in this case, includes an idea or a phrase in the listening items you're going to listen to. Tienen que identificar por qué es que el autor dice una frase específica en los ítems de escucha que van a poder ser expuestos a, es decir, de las conversaciones y de las clases que ustedes escuchen. La pregunta les va a cuestionar sobre una frase en particular y les va a decir por qué el profesor dice esta frase, por qué él dijo esto, por qué mencionó esto, por qué incluyó esto. Les va a decir por qué, les va a preguntar por qué. Hay una razón, hay un propósito, ¿por qué? Ahora, esta pregunta es muy interesante, ¿por qué? Porque esta pregunta will play or will replay a segment of the recording that contains the topic of the question, and then we'll replay just the topic. ¿A qué me refiero? De que se acuerdan que en esta sección no se puede volver atrás, ¿verdad? No se puede volver a las preguntas de atrás, ni mucho menos se puede volver a escuchar las conversaciones o las clases una vez ya las hemos escuchado. Pero en este caso, y si ese es muy bueno, digamos que es muy bondadoso, les permite volver a escuchar una porción, ¿ok?, de la clase o de la conversación, y luego les permite escuchar a una frase específica dentro de esa conversación. ¿Ok? It's a conversation, a very short segment of that conversation or lecture, and then you're going to listen to a phrase within that segment or within that portion. Okay? So the idea is that by doing this, you're going to receive context of what the specific phrase is trying to express, or what is the specific circumstance in which the professor expresses that phrase,
or it's also going to talk about, or it's going to help you to remind what was the general purpose of the author in this class. La razón por la que les van a dar esta oportunidad es para que ustedes se acuerden del contexto en el que está una debida frase, ¿ok? Es muy sencillo. Ahora, para que entiendan, les voy a dar un ejemplo, por supuesto. I have been editing this video. He estado editando este video para que podamos usarlo. Entonces, por favor, vamos a escuchar ahora otro pasaje, es decir, otra lectura, ¿ok? Entonces, por favor, tomen sus notas, ¿ok? Please take your notes on this. Grab your piece of paper, grab your pencils. We're going to listen to this, ¿ok? And then we're going to respond the question, all right? So please help me and accompany me on this, ¿ok? Listen and stay with me. I want to continue our discussion about whales. Specifically today, I want to talk about whale migration. Why whales head south for the winter? Or really, why whales in the cold water of the northern hemisphere head south for the winter? Now, not all kinds of whales migrate, but most baleen whales do. And interestingly enough, we still don't really know why the baleen whales migrate. We do have several theories, however, which I'll discuss today. Can anybody name one reason why baleen whales might migrate south to the warm tropical water? For food? You know, the whales move to warmer water in order to find a good area to feed? Good guess. That should be an obvious reason. After all, most animals that migrate do so for the purpose of finding food. But, that doesn't seem to be the case with baleen whales. To understand why, you need to know something about water temperature. There are a lot of technical reasons that I'm not going to go into right now. But let's just say that nutrients don't rise to the surface of tropical water like they do in other kinds of water. Tropical water simply never gets cold enough. So, well, what this means is that tropical water doesn't have much of the plankton that most whales feed on. I don't understand. If there's no plankton, how do the whales survive through the winter? Right. How do they survive? You see, they don't have to eat anything because they've stored up so much fat during the summer feeding season that they can just survive off of that. So if they don't need to eat anything, we're back to our original question. Why do baleen whales migrate? Any theories? No? Well, there's one idea out there that a lot of people believe. In fact, you could say it's the most popular theory we have about whale migration. Basically, the argument is that for baleen whales, migration is a kind of balancing act. Let me explain. On one hand, whales need to take advantage of the summer months by eating as much food as they can. And that's what they can do best in the northern seas. This allows them to build up a lot of fat. But in the winter, food is scarce, even in the north. So what the whales need to do is save energy. And that's what migrating south can help them do. Amanda, you have a question? Yes. The balancing act theory doesn't make sense to me. Maybe whales might need to save energy during the winter, but wouldn't moving all the way down to the tropics make them lose energy? That's a good point. And it's one reason why this isn't a perfect theory. It does cost the whales energy to migrate, but it's easier for whales to save energy in warm water than it is to save energy in cold water. So there might still be, a good reason to move south for the winter, okay? Now, before moving on to the next chapter, I want to briefly discuss how the baleen whale manages to navigate. It's pretty remarkable because the whales manage to return to the same places year after year and have to travel over an enormous area of ocean in order to do it. I mean, it's not like whales can just look at a map, right? So, exactly how do they do it? Well, a lot of experimental work still needs to be done, but we have been able to figure out at least 3 ways the baleen whale navigates without getting lost. The first is the ability to use Earth's magnetic field like it was a map. That sounds strange, but we know that many birds use that method, use the magnetic field, and it's possible that whales have the biological ability to do the same thing. Another theory is that if they stay close to the coast,
whales might be able to find familiar landmarks and use those as guides. But we don't really know if a whale's eyesight is good enough to be able to do that, so that's not a perfect theory. And finally, we know that many whales make very loud sounds that can travel literally hundreds of miles underwater. Through a process called echolocation, it's possible that these whales hear the sounds bounce off of islands or other pieces of land and use those echoes as clues to help them find their way. Listen again to part of the lecture. Then answer the Perfecto. Ahora sí. So what is the point here? Now that we have listened to this lecture, in this case, it's about, I think it's about, well, biology, right? It's about marine biology. Now that we have listened to this lecture on marine biology, we have to understand how this question or this type of question works. That is to say, the purpose question or the function question. Tenemos que entender cómo es que funciona este tipo de pregunta de propósito o de función. Les había dicho que aquí van a tener la ventaja, you're going to have the advantage to listen again to one portion of the lecture and then to the specific phrase the question is going to ask you about, okay? Van a poder, van a poder responder o van a poder escuchar nuevamente una porción de lo que ya escucharon en la clase o en la lectura y luego van a poder escuchar a la frase específica de la que se va a tratar la pregunta. Así que escuchemos, ¿ok? Esto es lo que va a sonar en sus audífonos on the day of the exam, ¿ok? Let's listen. question. To understand why, you need to know some clues to help them find their way. Desde atrás, volvamos. Listen again to part of the lecture. Then answer the question. To understand why, you need to know something about water temperature. There are a lot of technical reasons that I'm not going to go into right now. But let's just say that nutrients don't rise to the surface of tropical water like they do in other kinds of water. And to this point, as you can see, the instructor has allowed you to listen again to a portion of the conversation, or in this case, of the lecture you have listened to. Hasta este punto, el instructor les ha permitido escuchar nuevamente una porción de la clase que ya escucharon, ¿verdad? Ahora, les va a preguntar sobre la frase o la palabra específica que la pregunta va a tratar sobre. Es decir, le va a preguntar, ¿por qué la profesora dijo esto? Okay, so listen to this. What does the professor mean when she says this? There are a lot of technical reasons that I'm not going to go into right now. All right, wonderful. And that is the question. It's asking you, why does the professor include this particular idea? All right, of course, in the wording used by the instructor, he says, what does the professor mean when she says this? El instructor no dice por qué es que la profesora dijo esto, sino que dice a qué se refiere cuando ella dice esto. La razón por la que él dice o menciona la pregunta con esas palabras es para intentar confundirlos, right? Remind that ETS needs to confuse its students because that is the reason why they somehow maintain this prestige, right? Mantienen el prestigio de que son un examen complicado. Entonces, ellos siempre tratan de darle una vueltita, de confundirlos, ¿ok? Because they have to remain with that prestige, ¿ok? So now, la razón o la verdadera explicación acá, y esto es lo que les quiero enseñar, what the question is asking you about, it's why the professor said this. It's not what does she mean or something like that. No, it's why is the professor including this phrase here? Why is the professor saying this? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito dice ella esto? Eso es lo que la pregunta realmente quiere decir, ¿ok? Ahora, antes de responder, veamos la presentación nuevamente. Vamos acá. Aquí estamos. Recomendaciones, recommendations. To effectively respond this type of question, you must ask yourself, what effect does the alluded portion have over the context or topic? It might initiate, correct, imply, redirect, or rhetorically postulate something. Lo que tienen que hacer para responder a esta pregunta correctamente es preguntarse a ustedes mismos qué efecto tiene la frase que me está preguntando la pregunta sobre toda la información o sobre todo el contenido de la clase. Es decir, ¿qué está provocando esta frase? ¿Estará, por ejemplo, iniciando algo, corrige algo, implica algo, redirige, postula algo retóricamente? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la frase? Hay que preguntarnos qué efecto tiene en la clase, qué efecto pretende lograr el autor con esto. Esa es la pregunta clave. ¿Qué efecto pretende lograr? ¿Okay? Ahora, segunda cosa, pay attention to the alluded portions mode.
It could be interrogative, exclamative, subjunctive, indicative, and so forth. Prestenle atención a qué tipo de o al modo gramático o gramatical que está usando la sentencia o la frase. Es decir, si es una pregunta, si es una exclamación, si es algo subjuntivo o indicativo. Es decir, está sugiriendo algo o está afirmando algo. ¿Qué está haciendo? En este caso, si ustedes notan, ¿qué es lo que está pasando acá? One of the students of this professor asked her, why do whales have to migrate to these south waters that are warm waters if they know that they are not able to fit in these waters? ¿Por qué es que un estudiante le pregunta a la profesora, ¿por qué es que las ballenas vienen a las aguas del sur si ellos saben que hace calor y que no van a encontrar comida acá? Y la profesora, ¿qué hace? Le responde, oh, you need to know something about water temperature. Tienes que saber o tienes que estar informado acerca de la temperatura del agua. Y luego le dice, y esto es lo que nos están preguntando, there are a lot of technical details that I'm not going to get into right now. There are a lot of technical details that I'm not going to get into right now. Eso es lo que dice la profesora. Es decir, hay muchos detalles técnicos en los cuales no me voy a meter. But you just need to know this and this and this, and he continues, ¿no? Y ella dice, pero tienes que saber esto, ¿no? Y continúa y continúa. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué efecto pretendía lograr la profesora con esta frase? Pues simplemente el efecto era decir al estudiante lo que ella mencionó, ¿no? There are a lot of technical details that I could mention. Hay muchas cosas, imagínense, ¿no? Que no sé, digamos, era un estudiante varón. Hijo, hay hartísimas cosas de las que yo te podría hablar para responder tu pregunta. But just let us say, ¿no? Pero digamos solamente, but you just need to know, solamente necesitas saber. Entonces le está diciendo qué cosa. Mira, podría hablarte de 1000 cosas, pero voy a hablarte solamente de esto, porque esto es lo que vos necesitas. Eso es lo que les está diciendo a sus estudiantes o al estudiante en particular que le preguntó esta pregunta. Por lo tanto, la pregunta aquí sería, de nuevo, ¿se acuerdan que preguntó el instructor? Le dijo, what does the professor mean when she says this? Pero yo les estoy contando a ustedes de que en realidad lo que la pregunta significa es, ¿por qué la profesora dijo esto? Y aquí están las posibles respuestas. She's not an expert on what she is about to discuss. No es una experta en lo que va a discutir. B, she will discuss only what is relevant to her main point. Va a discutir solo lo que es relevante para su punto principal. C, she thinks her students already understand her point. Piensa que sus estudiantes ya entienden su punto. Or D, she will not repeat what was discussed in previous classes. No va a repetir lo que ya se habló en clases previas. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? Bueno, option B. She will discuss only what is relevant to her main point. ¿Por qué? Porque ya hemos razonado, ¿verdad? ¿Qué efecto pretendía lograr ella al decirle a sus estudiantes, mira, hay muchas cosas que yo te podría decir, pero vos solamente necesitas esto? What effect is she trying to cause? ¿Qué efecto está tratando de causar? Bueno, que ella va a discutir solo lo que es relevante para su punto. No les va a contar todo, sino lo que es relevante. A lot of technical details, but you just need to know this. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que preguntarse, ¿qué efecto está logrando causar ella? Y aquí el efecto que está logrando causar es que ella quiere decirle a sus estudiantes que va solamente a discutir lo que es relevante, no todo. All right? Any question about this? ¿Alguna pregunta sobre esto? Any question? ¿Por qué no sería, por ejemplo, la B? She's not an expert on what she's about to discuss. No es la, mejor dicho, la A. ¿Por qué no sería la A? La A no sería porque en ninguna parte de contexto, por eso es que nos permiten escuchar al contexto, ¿verdad? No nos lanzan a la frase y ya. Nos permiten escuchar qué dijo ella alrededor de esa frase. Ella no dice nada acerca, oh, I'm sorry, but my PhD is just about whales. I'm not sure about water temperatures. Or she doesn't say, for example, oh, well, I guess you're right, but, you know, I'm a little bit hesitant. I have not been able to upgrade in that particular topic. Ella no dice, no, me tengo que actualizar, perdón, no, es que mi PhD no es de eso. No dice nada de eso. Por lo tanto, ¿por qué ella estaría intentando decir acá que no es una experta? No está diciendo eso. No es el efecto que ella logra con estas palabras. El efecto que ella logra con estas palabras es, mira, hay muchas cosas que te voy a decir, mejor dicho, que podría decirte, pero hablemos de esto. Necesitas saber esto, ¿no? Lo relevante. That is the reason why this is the right answer. ¿Ok? Lo mismo con la C, que ya sus estudiantes sabían, para nada. Si sus estudiantes ya sabían, ella los hubiera dicho, ¿no? Oh, but we talked about that last class. Don't you remember? Me hubiera dicho algo así, ¿no? Pero no le dice. Ya hablamos de eso, ¿no te acordás? Pero no le dice, ¿verdad?
Entonces aquí la opción correcta es la opción B. Sigamos, si no hay preguntas, sigamos. El tipo de pregunta número 3, sigamos, ¿ok? Entonces, we have the inference question, ¿ok? Este tipo se llama la pregunta de inferencia. ¿Qué es la pregunta de inferencia? La pregunta de inferencia es simplemente una pregunta que les va a cuestionar acerca de algo que ustedes podrían inferir del material que han escuchado. Recuerden que inferir yo ya lo definí cuando hablamos en la sección de lectura sobre este tipo de pregunta que también existe para esa sección en particular. Una inferencia es simplemente una conclusión o una especie de juicio que ustedes pueden hacer de un contenido porque el contenido les sugiere algo que a pesar de que no está escrito ahí textualmente, ustedes pueden concluir lógicamente. For example, if I tell you, when I was in school, I hated my art classes. Si les digo, cuando yo estaba en la escuela, odiaba mis clases de artes, ¿qué podrían inferir ustedes de eso? What type of logical conclusion could you make out of that? ¿Qué tipo de conclusión lógica podrían hacer de esta frase? Que eso es inferir, una conclusión lógica. Bueno, ustedes podrían inferir, porque tienen una justificación para hacerlo, that my major, the thing that I'm studying right now, my career, has nothing to do with art. Podrían inferir tranquilamente que mi carrera, la que estoy estudiando ahora, no tiene nada que ver con arte. Why can you infer that? Pueden inferir eso porque les estoy diciendo de que yo odiaba mis clases de arte. Por lo tanto, si les digo que odiaba mis clases de arte, pues pueden inferir lógicamente, porque están justificados por esa información, de que yo no estudié nada que tenga que ver con arte. Right? That is an inference. Now, that is what you have to do in this exercise. Super easy. Now, inference questions will look very similar to one of these examples. Estas son las parafraseos que utilizan en estas preguntas para que sepan identificar cuándo es una pregunta de inferencia. Podría ser algo como, what can be inferred from the professor's discussion of X? What will the student probably do next? What is implied when the speaker says this? And so on. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a pasar acá. ¿Ok? Simplemente tienen que inferir algo, pero recuerden, con una justificación. Por ejemplo, de mi frase, volviendo a mi ejemplo, si yo les digo, yo odiaba mis clases de arte, ¿qué podrían inferir de eso? Podrían inferir que, claro, yo no estudié nada que tenga que ver con arte. Eso es una inferencia lógica válida. Pero no podrían inferir, por ejemplo, que, no sé, que digamos que luego apareció, no sé, mi tía como un ángel y me enseñó arte y ahora soy un espectacular artista. O sea, ¿qué tipo de inferencia es eso? Eso es imaginación, right? That is not an inference, that is using your imagination. No sé, que me apareció alguien y me enseñó arte. O sea, obviously it's not true. Podrían imaginarlo, pero no es una inferencia. ¿Por qué? Porque la inferencia tiene que seguir la lógica y tiene que también ser justificada. Con lo que yo les estoy diciendo, I hated art classes in school, lo único que pueden inferir es de que ahora ya no sigo con arte, porque lo odiaba. ¿Cómo voy a seguir con lo que odiaba? ¿No? Entonces, pero recuerden, inferir es hacer una conclusión lógica, no cualquier cosa. Right? Ahora, por favor, acompáñenme con esto. Con esto vamos a terminar. Escuchemos a este pasaje y luego vamos a responder a la pregunta. ¿Ok? Vamos. Listen to a In conversation. this case, it's a conversation, and to this point, we have just listened to lectures, but now this is a conversation. Remind there are two types of materials, conversations and lectures. Now we have listened already to lectures, and let's listen to a conversation now, okay? Escuchemos una conversación ahora, porque esto también se lo van a topar en el examen, okay? Tomen nota, please help me. Let's go. Between a student and an administrator at the university's finance office. Hi there. Can I help you? I really hope you can. I'm worried I'm just really worried I'm going to be in trouble. Oh? Well, don't panic. Just relax. I'm sure we can deal with whatever's going on. What's the issue? Well, I've received 2 separate statements about my tuition payments in the last week, and they seem to... It looks like they kind of contradict each other. Uh-huh. I've been a student here for 2 years, and I've never gotten any notice like this before. The language seems a little threatening, and I'm afraid that if I don't figure this out, I'll be kicked out of classes or something. I can assure you that nobody's going to kick you out of class. We'll sort it out. Now, did you bring the letters with you? Yep, I have them right here. The first one is similar to the reminder I get every month to make a payment, but Here, let me see. it has some extra language out of the norm. There, at the bottom. It says something about penalty payments. All right. And did you miss any payments that you know of? No, I've never missed one. That's strange. And what about the second notice you received?
That one says it's the final warning to make a payment, or else my enrollment will be canceled. That doesn't make any sense because it's the first warning I ever got. Okay, are you sure these are the only two notices you got in the mail from us? Yeah, absolutely. Well, then, it certainly seems like there's been an error, because if the statement were accurate, you would have received additional notices from us. Let me just look up your account in our database and see what the problem is. Thank you so much. I'm just a little stressed out that something will go wrong with my classes. Oh, sure. Just a moment while I... Huh, here we go. I think I found the problem. Did you make your last payment during a school holiday? Sure, I mean, I think I did. I guess I made the payment during spring break. Is that a problem? Well, you didn't do anything wrong, but it looks like there was an error in our system. The computer is supposed to automatically process payments when the offices are closed, but for some reason, your payment never went all the way through. It's still pending approval. So why did I get only a final warning notice? Well, I'm not completely sure, to be honest. We were coming back from a holiday, so there may have been some confusion. Well then, I mean, what do I have to do to fix this? Nothing at all. I'm approving the payment now and noting on your account that the error was ours. Just make your next payment on time and you won't have any more problems. Wonderful. Thanks for taking care of this. That's a huge relief. Wonderful. Now we have listened to this conversation, right? Now let's get into the question. How would the inference question be for this particular conversation? ¿Cómo sería una pregunta de inferencia para este tipo de pregunta? Muy sencillo. Sería algo así. What can be inferred about the student? ¿Qué puede ser inferido acerca del estudiante, ¿no? Del estudiante que hemos escuchado y hemos visto esta conversación de él con una asistente, ¿no? De administración. What can be inferred? Now, before we respond, don't forget that although you are asked to infer something, this doesn't mean you can separate yourself from the passage and let your imagination to fly. Esto es lo que ya les dije. Si van a inferir, tienen que hacerlo siempre con una justificación del pasaje y siempre lógicamente. Nunca pueden inferir cualquier cosa que puedan imaginar, porque imaginar no es lo mismo a inferir, ¿ok? Ahora, segundo, even if one option is a logically valid inference, let only the passage and its information to guide you. Que siempre sea la información del pasaje lo que les está sugiriendo, la misma conversación, la misma clase, que sea eso lo que los guía a saber qué inferir, que no sea cualquier cosa externa. Por ejemplo, si ustedes les toca esta pregunta en una clase de biología y ustedes saben mucho sobre biología, que no sea su conocimiento externo de biología lo que los ayude a decidir qué inferir, sino que sea siempre el mismo contenido que han recibido. All right, it's clear? Always infer through or because of the content you have received, never something external, okay? But you have to infer out of what you have received. Tienen que inferir de lo que han recibido, no de nada externo, okay? Que lo que ustedes saben afuera no va a funcionar para este tiempo, okay? Ahora, ¿cuáles son las opciones acá? He wants to stop getting notices from the college. He wants, or B, his primary concern is being allowed to attend classes. C, he wants to leave the tuition office quickly. Or D, he is worried about accidentally paying tuition twice. ¿Cuál es la correcta acá? Por ejemplo, la primera, él quiere dejar de recibir notas de la universidad o anuncios de la universidad. ¿Es esta la correcta? Yo les digo, it's not the correct one. Why? Because in the conversation, he never says something like, oh, I'm so angry that these people are sending these announcements to me. I don't want to receive this anymore. Please stop having my name there on your list. Él nunca dice algo como, estoy enojado de que me están mandando anuncios, ya no quiero que mi nombre esté en la lista. No, no dice eso. Lo que él dice es de que he is surprised because one of the announcements that he has received says something that he considers to be out of the norm. Está sorprendido porque él considera de que uno de los anuncios que ha recibido está fuera de lo común, es algo que no tiene sentido para él. Eso es lo que pasa. Entonces, no es que él esté enojado, no es que él quiere dejar de recibir anuncios, no es eso, sino que lo que dice es de que él está sorprendido, right? No está que quiere dejar de tener anuncios, no es eso. B, for example, his primary concern is being allowed to attend classes. Is this the correct one? Yes, this is the correct one. Esto es lo que se puede inferir del estudiante. Y les digo por qué. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué es que esto se puede inferir? ¿Por qué es que nos sugiere esto el pasaje o la conversación? Primero que nada, acuérdense que the first thing he says to the officer is helping him. After he has described his problem, it's, hey, I need help, please. I am afraid to get kicked out of classes. La primera cosa que le dice a la persona que lo está ayudando después de mencionarle su problema es,
tengo miedo de que me saquen de clases. I'm afraid to get kicked out of classes. Primera cosa que le dice. ¿Okay? Se dan cuenta que siempre que hablamos algo, lo primero que decimos usualmente es lo más importante, ¿verdad? Y no solamente por eso, al final de la conversación, ¿qué le dice él a la señorita? Oh, thank you very much. I just want to be able to attend classes. Solamente quiero ser capaz de atender a mis clases, de estar presente allí. Entonces, si lo primero que dijo y lo último que dijo es que quiere estar presente en sus clases, que no quiere que lo voten, then you can understand, yes, his primary concern, su preocupación principal es ser capaz de estar presente en sus clases. Eso se puede inferir por esas dos justificaciones que les he dado. Por ejemplo, la C. He wants to leave tuition office quickly. ¿Será esta la correcta, que quiere salirse de la oficina rápidamente? No, porque nunca él dice, por ejemplo, algo así como, oh, please, hurry up, I need to go to the bathroom. Nunca le dice, apúrese, tengo que ir al baño, por ejemplo. Nunca le dice eso. Entonces, como él nunca le da ninguna seña de que está apurado, then you obviously are not able to infer that he wants to leave the office quickly. No están capacitados para inferir de que él quiere salirse rápidamente. Lo mismo con la D, por ejemplo. Nunca él dice de que lo sacaron de clase. Él está preocupado. ¿Por qué? Él está preocupado de haber recibido tuición. ¿Qué cosa? Él está prohibido de haber pagado la tuición 2 veces. ¿Es esta la respuesta correcta? No es esta. ¿Por qué? Porque él no dice que está preocupado de haber pagado 2 veces, sino, hey, here it says that I have not paid, but I did pay. Él dice de que el anuncio le está diciendo de que no pagó, pero él dice que sí pagó, no es que pagó doble. Entonces, fíjense cómo los intentan confundir acá. La idea es siempre recordar qué dice, qué les está sugiriendo, el mismo contenido y con las justificaciones parecidas a las que yo les he dado, a decir, ok, porque él dijo esto y esto, puedo inferir esto. En este caso, his primary concern is being allowed to attend classes. Su preocupación principal es ser capaz de atender a las clases. Is this clear? Any question about this? ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿Alguna cosita? Or we are fine? We are fine? Vale, bueno, estamos bien entonces. Entonces, aquí vamos a quedarnos. Nos quedan apenas 3 tipos de preguntas y son súper rápidas. En realidad 2. No vamos a hacerlo así la próxima clase. And from there on, we are going to practice and practice and practice. La clase de mañana vamos a practicar, practicar, practicar. Tengo muchísimas prácticas, así que tomorrow, please stay with me. Don't go yet, no se vayan, por favor, todavía tengo que tomar su asistencia. Por favor, necesito que me ayuden con la encuesta diaria, all right? Saben que si responden positivamente me ayudan muchísimo, así que por favor les encomiendo eso. La encuesta que hay en su pantalla, llénenla mientras voy tomando su asistencia, ¿ok? Voy a ir acá. Si hay alguna pregunta, mientras tanto, lo pueden decir, por favor, con toda seguridad. Si escuchan su nombre, dicen presente, por favor. Alexandra Montaño Rita. All right, Alexandra no está acá. ¿Qué tal Tania Andrea Gutiérrez? ¿Choque? Presente. Thank you very much, Tania. What about Pavón Ponce Martín? Yo creo que Pavón no está hoy. No hay problema. Ok, gracias. Gracias por haber llenado la encuesta. Ahora, por favor, ayúdenme con esta otra encuesta. Disculpen, es que hoy es miércoles y nos piden que llenemos 2 encuestas, ok. Please, mientras voy siguiendo tomando la lista, ven a sus pantallitas y ayúdenme con esa otra encuesta, ok. Por favor, les rogaría eso. Y ahora sí, Sarmiento Camila, no está acá. Ok, wonderful, no problem. Sarabia Maida Rolando, tampoco está por acá. Y finalmente, Saavedra Diego Alejandro. Soy there. Here. Muchas gracias, Diego. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Y bueno, ya saben, mañana vamos a practicar un montón, así que vénganse listos con sus papeles, vénganse listos con sus hojas, because we are going to practice a lot, okay? Entonces, thank you very much for your responses, and I see you tomorrow, okay? Good night.